Mi nombre es Esperanza Valentina Morales, tengo 43 años, y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Hay algo que jamás pensé que diría en voz alta. Mi propio esposo, el hombre con quien compartí 18 años de mi vida, el padre de mis 3 hijos, fue quien llamó a inmigración para entregarme, pero lo que él no sabía era que yo tenía un plan que lo dejaría en la ruina total. Era un martes por la mañana, el 15 de marzo del año pasado. El aroma del café recién hecho llenaba nuestra cocina en Houston, Texas, mientras preparaba el desayuno para mis hijos antes de que fueran a la escuela. Miguel, mi esposo, estaba más callado de lo normal. Sus ojos evitaban los míos, y esa sensación extraña en el estómago me decía que algo malo estaba por pasar. Llevaba 3 años sin papeles después de que se venciera mi visa de trabajo. Miguel lo sabía perfectamente. Él había prometido ayudarme con el proceso de residencia a través de nuestro matrimonio, pero siempre encontraba excusas para posponerlo. La próxima semana, Esperanza, me decía, cuando tengamos más dinero, repetía mes tras mes. Lo que no sabía era que yo había estado enviando dinero a mi hermana Carmen en El Salvador durante los últimos 5 años. No mucho, solo $300 mensuales, pero era mi forma de ayudar a mantener a mi madre enferma y a mis sobrinos huérfanos. Trabajaba limpiando oficinas por las noches, después de mis turnos en la fábrica textil, para conseguir ese dinero extra sin que Miguel se diera cuenta. Esa mañana, mientras untaba mantequilla en el pan tostado de mi hija Sofía de 12 años, escuché a Miguel hablando en voz baja por teléfono en el patio trasero. Su tono era nervioso, casi suplicante. Sí, ella está aquí todas las mañanas entre las 7 y las 8, le decía a alguien. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Dejé caer el cuchillo sobre el mostrador con un ruido metálico que hizo que Miguel volteara hacia la ventana. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que él colgara rápidamente el teléfono. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero lo que no sabía era que yo tenía cartas bajo la manga que él jamás imaginó. 3 días después de esa llamada misteriosa, llegó el momento que había estado temiendo. Era viernes por la mañana, y acababa de regresar del mercado con las bolsas del supermercado cuando sexta la camioneta blanca estacionada frente a nuestra casa. 2 agentes de ICE bajaron del vehículo con esa autoridad fría que congela la sangre. ¿Es usted Esperanza Valentina Morales?, me preguntó el agente más alto, un hombre de complexión robusta con lentes oscuros. Mi boca se secó completamente. Las bolsas del supermercado se resbalaron de mis manos temblorosas, y las naranjas rodaron por todo el pavimento como pequeñas pelotas de fuego contra el asfalto gris. Tenemos una orden de deportación en su contra, continuó el agente mientras sacaba unos papeles doblados de su chaqueta negra. Alguien reportó su estatus ilegal en este país. En ese momento, vi a Miguel observando desde la ventana de nuestro dormitorio en el segundo piso. Cuando nuestros ojos se conectaron, él no bajó la mirada, no corrió a defenderme, no gritó que había un error, simplemente cerró la cortina lentamente, como quien cierra el capítulo final de un libro que ya no quiere leer. Ahí fue cuando entendí la verdad que me destrozó el alma. Mi propio esposo me había entregado a inmigración. El hombre que se acostaba conmigo cada noche, que me decía te amo cada mañana, había hecho una llamada para destruir mi vida y separar a nuestros hijos de su madre. Pero lo que Miguel no sabía, lo que jamás se imaginó durante estos 18 años de matrimonio, era que yo había estado preparándome para este día. Desde hace 2 años tenía una cuenta de banco secreta, documentos escondidos, y un plan que lo dejaría completamente arruinado. La venganza que estaba a punto de ejecutar sería tan devastadora que, mientras los agentes me esposaban en la entrada de mi propia casa, mi mente viajó a aquella conversación que había escuchado 6 meses atrás. Miguel pensaba que yo estaba dormida,
pero había bajado a la cocina por un vaso de agua cuando lo escuché hablando por teléfono con su hermano Ricardo en voz baja. Ya no la soporto, Ricardo, le decía con un tono de desprecio que nunca había escuchado antes. Está aquí ilegalmente, siempre preocupada por mandar dinero a su familia en El Salvador. Ya no me sirve como esposa. Además, tengo mis ojos puestos en alguien más. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos oxidados. Pero lo que vino después me heló la sangre. Si la reporto a inmigración, me quedo con la casa, con todo. Los niños son estadounidenses, así que pueden quedarse conmigo. Será la solución perfecta. Desde esa noche, comencé a planear mi venganza. Contraté a la abogada Leticia Fernández, una mujer latina brillante que me explicó todos mis derechos. Le pagué con el dinero que había estado ahorrando limpiando oficinas. Por $1,200, me ayudó a reunir pruebas de todo lo que Miguel había estado escondiendo. Descubrimos que Miguel tenía una cuenta bancaria secreta en Islas Caimán con más de $80,000 que había estado desviando de su negocio de construcción para evadir impuestos. También encontramos evidencia de que había estado cobrando beneficios de desempleo falsos durante 8 meses, mientras trabajaba bajo la mesa para contratistas privados. Pero lo más devastador era lo que había descubierto sobre su alguien más. Miguel tenía una relación de 2 años con Jessica, la recepcionista de 24 años de su oficina, y habían estado usando dinero de la empresa para pagar un apartamento donde se encontraban. Tenía todas las pruebas, recibos, fotos, mensajes de texto que había recuperado de su teléfono viejo. El día de mi deportación, cuando esos agentes me llevaban hacia su camioneta blanca, le grité a Miguel que se asomaba por la ventana: «Revisa tu correo electrónico esta noche». Lo que no sabía era que acababa de activar una bomba que destruiría todo lo que él había construido durante años. Cuando el avión despegó del aeropuerto George Bush de Houston rumbo a San Salvador, yo tenía una sonrisa en mi rostro a pesar de las lágrimas. Los otros deportados en el vuelo me miraban extrañados. ¿Cómo podía sonreír a alguien que acababa de perder todo? Pero ellos no sabían que antes de ser arrestada, había programado una serie de correos electrónicos que se enviarían automáticamente a las 6 p.m. de ese mismo día. Había pasado semanas preparando este momento con la ayuda de Leticia, mi abogada, quien había quedado como mi representante legal en Estados Unidos. A las 6:05 p.m., el Departamento de Impuestos Internos, IRS, recibió un reporte completo con todas las pruebas de la evasión fiscal de Miguel, la cuenta en Islas Caimán, los $80,000 no declarados y una lista detallada de todos los pagos bajo la mesa que había recibido durante los últimos 3 años. A las 6:10 p.m., el Departamento de Trabajo de Texas recibió evidencia completa del fraude de beneficios de desempleo, fotos de Miguel trabajando en obras de construcción mientras cobraba $2,400 mensuales del Estado, más los recibos de pago de los contratistas que lo habían empleado ilegalmente. A las 6:15 p.m., la esposa de su socio comercial, David Morrison, recibió un sobre con todas las pruebas de cómo Miguel había estado robando dinero de la empresa, facturas falsas, proyectos fantasma, y evidencia de que había usado $45,000 de la compañía para mantener a su amante Jessica. Pero la cereza del pastel llegó a las 6:20 p.m., cuando el esposo de Jessica recibió un paquete con todas las fotos, mensajes de texto y recibos del apartamento secreto donde Miguel y su esposa se habían estado encontrando durante 2 años. Marcos, el esposo engañado, era boxeador profesional y tenía un carácter que todos en el barrio conocían muy bien. Desde mi asiento en el avión, calculé que Miguel estaría revisando su correo justo en ese momento. Le había enviado un mensaje simple: «Espero que disfrutes tu libertad, Miguel. Tu nueva vida comienza ahora». Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Aterricé en San Salvador a las 11:30 p.m.,
pero no pude dormir en toda la noche. A pesar del cansancio y la tristeza de estar lejos de mis hijos, tenía el corazón acelerado esperando las noticias de lo que estaba pasando en Houston. Leticia, mi abogada, había prometido llamarme a las 6 a.m. de El Salvador para contarme cómo había reaccionado Miguel. La llamada llegó puntual. Esperanza, necesitas sentarte para escuchar esto, me dijo Leticia con un tono que mezclaba asombro y satisfacción. Miguel pasó la peor noche de su vida. Resultó que a las 7 p.m. del día anterior, apenas una hora después de que se enviaran todos los correos, Miguel había recibido la primera llamada. Era de David Morrison, su socio comercial, gritándole como un loco: ¿cómo te atreviste a robar $45,000 de nuestra empresa? ¿Creías que nunca me iba a enterar? David había cancelado inmediatamente todos los contratos y proyectos que tenían en común, y ya había llamado a su abogado para demandar a Miguel por robo y fraude comercial. La empresa que habían construido juntos durante 8 años se desplomó en una sola llamada telefónica, pero eso era solo el comienzo. A las 8:30 p.m., 2 investigadores del IRS habían llegado a la casa con una orden de inspección. Confiscaron todos sus documentos financieros, su computadora, y congelaron inmediatamente todas sus cuentas bancarias, incluyendo la secreta de Islas Caimán. Lo más dramático había ocurrido a las 10 p.m. Marcos, el esposo de Jessica, había llegado a la casa hecho una furia. Los vecinos contaron que se escucharon gritos terribles, golpes en la puerta, y que Miguel había tenido que llamar a la policía para que se llevaran al boxeador que amenazaba con partirle la cara. Jessica, por su parte, había sido despedida inmediatamente de su trabajo cuando su jefe se enteró del escándalo, y su esposo le había cambiado las cerraduras de la casa. En una sola noche, Miguel había perdido su empresa, sus ahorros, su amante y su reputación. Pero esto era apenas el principio de mi venganza. La segunda llamada de Leticia llegó 3 días después, y su voz sonaba casi increíble. Esperanza, lo que Miguel está viviendo es peor que cualquier pesadilla. Tu venganza fue perfecta. El departamento de trabajo había actuado más rápido de lo esperado. No solo le habían quitado todos los beneficios de desempleo que había cobrado fraudulentamente, sino que ahora le exigían devolver $19,200 más multas e intereses, sumando un total de $31,500 que tenía que pagar inmediatamente. Como todas sus cuentas estaban congeladas por el IRS, Miguel había tenido que pedir préstamos de emergencia a agiotistas del barrio para poder comer. Estos hombres cobraban intereses del 20% semanal, y ya le habían dejado claro que si no pagaba en tiempo, las consecuencias serían físicas. La situación se volvió aún más desesperante cuando descubrió que David Morrison no solo lo había demandado por fraude, sino que había contratado al mejor abogado corporativo de Houston. La demanda era por $180,000, los $45,000 robados más daños punitivos, intereses y costos legales. Miguel tendría que vender la casa familiar para poder pagar aunque fuera una parte, pero lo que más lo estaba destruyendo emocionalmente era la situación con nuestros hijos. Sofía, de 12 años, había escuchado a los vecinos hablar sobre el escándalo de su padre. Llegó a casa llorando, preguntándole por qué había entregado a su mamá a inmigración, y por qué todo el mundo decía que era un ladrón y un mentiroso. Miguel había intentado explicarle que yo era ilegal y que él había hecho lo correcto, pero Sofía le gritó algo que lo dejó helado. Mamá trabajaba día y noche para esta familia. Tú eres el criminal, no ella. La niña se había encerrado en su cuarto y se negaba a hablarle desde entonces. El pequeño Carlos, de 8 años, no entendía completamente la situación, pero lloraba todas las noches preguntando cuándo regresaría su mamá. Y Roberto, el mayor de 16 años, había comenzado a faltar a la escuela y a meterse en problemas con pandillas locales. La familia se estaba desintegrando exactamente como Miguel había desintegrado la mía. Una semana después de mi deportación,
recibí la llamada que menos esperaba. Era Miguel, y su voz sonaba completamente rota. Esperanza, por favor, perdóname, me decía entre sollozos. No sabía que las cosas iban a llegar tan lejos. Necesito tu ayuda. Al principio pensé que era una broma cruel. El mismo hombre que me había traicionado de la manera más vil ahora me pedía perdón, pero cuando comenzó a contarme lo que estaba viviendo, entendí que mi venganza había funcionado mejor de lo que jamás imaginé. Los Delirs van a embargar la casa la próxima semana, me confesó con la voz quebrada. Los agiotistas me amenazan todos los días. David me va a dejar en la calle con su demanda, y lo peor de todo es que los niños me odian. Esperanza. Sofía no me habla. Roberto se está juntando con Maras, y Carlos llora por ti todas las noches. Lo que vino después me dejó sin palabras. Hay algo más que nunca te conté. Yo también soy indocumentado. Esperanza. Mi visa se venció hace 5 años. Pensé que si te deportaban a ti primero, nadie investigaría mi estatus, pero ahora, con todo este escándalo legal, van a descubrir que yo también estoy aquí ilegalmente. En ese momento entendí la dimensión completa de su traición. No solo me había entregado por celos y codicia, sino que había intentado usar mi deportación como cortina de humo para esconder su propio estatus ilegal. Había sacrificado a la madre de sus hijos para salvar su propio pellejo, y ahora se daba cuenta de que su plan había fracasado miserablemente. Los investigadores del IRS ya están haciendo preguntas sobre mi estatus, continuó Miguel. Cuando descubran que soy ilegal, no solo me van a deportar, sino que van a investigar todo el fraude con más profundidad. Voy a terminar en prisión antes de ser deportado. Por primera vez en años, tuve el poder absoluto sobre la vida de Miguel. Él estaba completamente a mi merced, rogándome que lo ayudara a salvarse de la destrucción que él mismo había creado, pero lo que le dije después lo dejó en shock total. Miguel, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, ahora vas a escuchar mis condiciones, y si no las aceptas todas, te aseguro que tu vida se va a volver un infierno aún peor. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que tenía toda su atención. Durante 18 años él había tomado todas las decisiones importantes en nuestro matrimonio. Ahora era mi turno de tener el control absoluto. Primero, le continué, vas a transferir inmediatamente la custodia completa de los 3 niños a mi hermana Carmen, quien ya tiene su residencia legal en Estados Unidos. Ella se mudará a Houston para cuidarlos mientras yo resuelvo mi situación legal. Segundo, vas a firmar todos los papeles para transferir la casa a mi nombre. Cuando yo regrese legalmente a Estados Unidos, esa casa será mía y de mis hijos. Tú ya no tendrás derecho a nada. Tercero, vas a confesar por escrito que me reportaste falsamente a inmigración por venganza personal, no por razones legítimas. Esa confesión será parte de mi apelación legal para regresar al país. Miguel intentó interrumpirme, pero lo detuve inmediatamente. No he terminado. Cuarto, vas a pagarle a Leticia, mi abogada, $25,000 para mi proceso de inmigración. Sé que no tienes ese dinero ahora, pero vas a conseguirlo vendiendo todo lo que tengas que vender. Y quinto, le dije con un tono que helaba la sangre, si no aceptas estas condiciones en las próximas 24 horas, voy a enviar a inmigración toda la información sobre tu estatus ilegal, más evidencia adicional de fraudes que aún no han descubierto. Te garantizo que pasarás mínimo 5 años en prisión federal antes de ser deportado. La respiración pesada de Miguel era lo único que se escuchaba por el teléfono. Finalmente, con una voz apenas audible, me preguntó, ¿y si acepto todo esto? ¿Me vas a ayudar? Mi respuesta lo dejó completamente devastado. Miguel, le respondí con una frialdad que nunca había sentido antes. Te voy a ayudar exactamente de la misma forma que tú me ayudaste a mí, no te voy a ayudar en nada. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones completamente solo. El llanto del otro lado de la línea era como música para mis oídos. Durante 18 años, este hombre había controlado mi vida,
me había hecho sentir menos, me había prometido cosas que nunca cumplió, y finalmente me había traicionado de la manera más vil posible. Ahora era su turno de sentir la impotencia y la desesperación. Por favor, Esperanza, me suplicaba entre sollozos. Somos una familia, los niños nos necesitan a los dos. Si me deportan, van a quedar huérfanos de padre y madre. Los niños ya quedaron huérfanos de padre el día que tú decidiste entregar a su madre, le contesté sin una pizca de compasión. Tú tomaste esa decisión cuando pensaste que podrías deshacerte de mí y quedarte con todo. Ahora vas a descubrir lo que se siente perder absolutamente todo. Miguel intentó una estrategia diferente. Está bien, acepto todas tus condiciones. Pero después de que firme todo, ¿vas a interceder por mí con los investigadores? ¿Vas a decir que me perdonas? Mi risa fue tan fría que hasta yo me sorprendí. Miguel, ¿de verdad crees que después de lo que me hiciste voy a mover un solo dedo para salvarte? Tú me arruinaste la vida deliberadamente. Ahora es mi turno de ver cómo se siente estar en el fondo del abismo. Tienes 24 horas para firmar todos los papeles y hacer todas las transferencias. Si no lo haces, mañana en la noche Inmigración va a recibir un reporte anónimo con toda tu información. Y créeme, después de lo que has hecho, tengo contactos que van a asegurar que tu caso sea prioritario. La línea se cortó. Miguel había colgado, probablemente para ir a llorar en algún rincón de la casa que pronto ya no sería suya. Pero lo que él no sabía era que yo tenía una carta más bajo la manga, una revelación que lo destruiría completamente cuando se enterara. Mientras esperaba la respuesta de Miguel, decidí que era hora de contarle la verdad que había guardado durante todos estos años, una verdad que cambiaría su percepción de todo nuestro matrimonio y que lo haría entender que nunca, jamás, había tenido control sobre mí. Al día siguiente, exactamente 23 horas después de mi ultimátum, Miguel llamó para confirmar que había firmado todos los papeles. Su voz sonaba como la de un hombre completamente derrotado. Ya está hecho, Esperanza. Los niños están con Carmen, la casa está a tu nombre, y le di a tu abogada el dinero que pude conseguir. Muy bien, le respondí. Ahora voy a contarte algo que te va a cambiar la vida, Miguel, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Durante todos estos años que pensaste que me tenías controlada, que creías que yo dependía completamente de ti, yo tenía mi propia vida secreta. Esos $300 mensuales que enviaba a El Salvador no eran solo para mi familia. La respiración de Miguel se aceleró. Podía sentir su nerviosismo a través del teléfono. Hace 8 años, con el dinero que había estado ahorrando de mis trabajos nocturnos, compré un terreno de 3 hectáreas en las afueras de San Salvador. Durante todos estos años, he estado construyendo una casa hermosa allí, con piscina, jardín, y un pequeño negocio de panadería que ya genera $800 mensuales. Cada vez que tú pensabas que yo estaba desesperada por legalizar mi estatus, yo ya tenía mi plan barrio completamente armado. Tenía mi propia casa, mi propio negocio, y mis propios ahorros aquí en El Salvador. Miguel intentó interrumpir, pero continué. ¿Recuerdas todos esos fines de semana que yo salía temprano y regresaba tarde? Todas esas veces que decía que iba a casa de mi amiga Rosa, en realidad estaba tomando clases de administración de empresas en el Community College. Me gradué hace 2 años con honores. Miguel, tengo un diploma que tú nunca supiste que existía. El silencio del otro lado era absoluto. Finalmente, con una voz quebrada, Miguel me preguntó, entonces, ¿nunca me necesitaste realmente? Mi respuesta fue el golpe final que lo destruiría para siempre. Miguel, le dije con una tranquilidad que contrastaba completamente con el caos que sabía que él estaba viviendo, nunca te necesité. Lo único que hice durante 18 años fue fingir que eras importante en mi vida. El sonido que escuché del otro lado del teléfono fue como el de un globo desinflándose. Miguel estaba experimentando el colapso total de su ego masculino, de su percepción de control,
de todo lo que él pensaba que sabía sobre nuestro matrimonio. ¿Recuerdas cuando llegabas de trabajar y yo corría a servirte la cena? Cuando te decía lo orgullosa que estaba de tener un esposo tan inteligente y exitoso. Todo era actuación, Miguel, pura actuación para mantenerte contento mientras yo construía mi propia vida, mientras tú creías que me tenías bajo tu control. Yo estaba aprendiendo inglés avanzado en clases nocturnas. Hablo inglés mejor que tú ahora, Miguel. También tomé cursos de computación, de marketing digital y de finanzas personales. Soy una mujer completamente diferente a la que tú conociste. La respiración entrecortada de Miguel me confirmaba que cada palabra era como un puñal en su corazón, pero aún no había terminado con él. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Mientras tú planeabas entregarme a inmigración para deshacerte de mí, yo ya tenía todo listo para divorciarme de ti y regresar a El Salvador por mi propia voluntad. Tenías 6 meses más conmigo, Máximo. Mi abogada Leticia no solo me estaba ayudando con el proceso de inmigración, también había preparado todos los papeles del divorcio, incluyendo evidencia de tu infidelidad con Jessica y documentos para quedarme con la custodia completa de los niños y la mitad de todos tus bienes. Miguel finalmente encontró su voz, pero sonaba como la de un fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Porque necesitaba que siguieras sintiendo que tenías control sobre mí hasta el momento perfecto. Y ese momento perfecto llegó cuando decidiste traicionarme. Me diste la excusa perfecta para destruirte completamente sin sentir ni una pizca de culpa. Lo que le dije después terminó de quebrar lo poco que quedaba de su espíritu. Pero espera, Miguel, porque aún no he terminado con mi venganza. Lo que has vivido hasta ahora es solo el calentamiento. La verdadera humillación comienza ahora. Podía escuchar cómo Miguel tragaba saliva nerviosamente. Después de todas mis revelaciones, sabía que yo era capaz de cualquier cosa. ¿Recuerdas que siempre me decías que era una inmigrante ignorante sin educación? ¿Que sin ti yo no era nada? Bueno, resulta que durante estos años también estuve escribiendo un blog sobre mi experiencia como inmigrante latina en Estados Unidos. Mi blog se llama La verdad detrás del sueño americano, y tiene más de 50,000 seguidores fieles que han estado siguiendo mi historia durante 3 años. Claro, nunca usé nuestros nombres reales, pero describí perfectamente mi vida contigo. Miguel comenzó a entender hacia dónde iba esto. Esperanza, por favor, no hagas lo que creo que vas a hacer. Ayer publiqué la historia completa de tu traición, con todos los detalles, como me reportaste a inmigración, tu cuenta secreta en Islas Caimán, tu aventura con Jessica, todo. En 24 horas, esa publicación ha tenido 200,000 vistas y 15,000 comentarios de personas indignadas. Lo más hermoso es que varias personas de Houston que leen mi blog ya te identificaron. Subieron fotos tuyas a los comentarios, con tu nombre completo y la dirección de la casa. Ahora literalmente miles de personas conocen tu cara y saben exactamente qué tipo de hombre eres. La voz de Miguel era apenas un susurro. Por favor, Esperanza, mis hijos van a ver eso. Tus hijos ya saben qué tipo de padre tienen. Le grité por primera vez en la conversación. Sofía, de 12 años, tuvo que explicarle a sus compañeras de escuela por qué su papá entregó a su mamá. Roberto está en terapia porque no puede procesar que su padre sea un traidor. Y ahora, gracias a mi blog, toda la comunidad latina de Houston sabe quién eres. Nunca más podrás caminar por nuestro barrio sin que la gente te señale como el cobarde que traicionó a la madre de sus hijos. Pero mi venganza final aún no había comenzado. Miguel, ¿te acuerdas que siempre te burlabas de mi fe? De que yo iba a misa todos los domingos y siempre decía que Dios hace justicia a su manera y en su tiempo. Bueno, creo que es hora de que conozcas cómo funciona realmente la justicia divina. Ayer recibí una llamada de la productora de un programa de televisión muy famoso aquí en El Salvador. Quieren hacer un documental sobre mi historia. Pero no solo eso, también van a hacer una versión para la televisión estadounidense, traducida al inglés.
Miguel comenzó a respirar agitadamente. Podía imaginarlo sudando frío en la cocina de la casa que ya no era suya. El programa se va a llamar El esposo que traicionó, una historia de inmigración y venganza. Van a recrear toda nuestra historia con actores. Van a mostrar cómo me reportaste. Van a enseñar todas las pruebas de tus fraudes y van a seguir las consecuencias hasta el final. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa, Miguel? Me van a pagar $50,000 por los derechos de mi historia. $50,000 que voy a usar para traer a nuestros hijos aquí a El Salvador para que pasen las vacaciones conmigo, mientras tú te pudres en la cárcel o en un centro de detención. La voz de Miguel era puro pánico. Esperanza, por favor, piensa en los niños. Ellos no merecen ver a su padre humillado en televisión nacional. Los niños no merecían ver a su madre esposada y deportada tampoco, pero eso no te detuvo. Ellos no merecían escuchar a los vecinos hablando de los crímenes de su padre, pero tú no pensaste en eso cuando decidiste robar y hacer fraude. Además, Miguel, este programa va a ayudar a miles de mujeres inmigrantes que están viviendo situaciones similares a la mía. Van a aprender que no tienen que quedarse calladas, que no tienen que aceptar el abuso, y que siempre hay una forma de luchar contra los hombres como tú. Lo que le dije después fue mi golpe de gracia final. Y ahora, Miguel, viene la parte que más me emociona de toda esta venganza. ¿Te acuerdas de Jessica, tu amante de 24 años? La que creías que era tu gran amor verdadero, tu nueva oportunidad de ser feliz. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Resulta que Jessica no era tan inocente como tú pensabas. Después de que su esposo la echara de la casa y perdiera su trabajo, vino a verme aquí a El Salvador. Sí, Miguel, tu amante voló hasta acá para reunirse conmigo. ¿Quieres saber por qué? Porque Jessica nunca te amó realmente. Durante 2 años, ella estuvo recolectando información sobre tus actividades ilegales, fotografiando documentos de tu oficina, grabando conversaciones, todo por orden de David Morrison, tu socio. Miguel apenas pudo susurrar. ¿Qué? David sospechaba desde hace tiempo que le estabas robando dinero a la empresa. Contrató a Jessica para que se acercara a ti, se ganara tu confianza y recopilara pruebas de tus fraudes. La aventura amorosa era solo parte de su trabajo como investigadora privada. Jessica me trajo todas las pruebas adicionales que David necesitaba, grabaciones de audio donde tú confiesas haber robado más de $80,000, fotos de documentos que comprueban fraude fiscal por más de $150,000 y videos de ti sobornando a inspectores municipales. Todo este tiempo creíste que tenías una amante joven y hermosa enamorada de ti. En realidad, tenías una investigadora profesional construyendo el caso que te va a meter en prisión por mínimo 10 años. La respiración de Miguel se volvió irregular, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Jessica me confesó que nunca había conocido a un hombre tan patético como tú. Decía que era asqueroso tener que fingir que la atraías, que tus besos le daban náuseas, y que lo único que la motivaba era saber que cada día estaba más cerca de verte destruido. Así que no solo me traicionaste a mí, Miguel, también fuiste traicionado por la mujer por la cual me traicionaste. ¿No te parece la justicia perfecta? 3 meses después de esa última conversación devastadora, recibí noticias de Houston que confirmaron que mi venganza había sido completamente exitosa. Miguel estaba exactamente donde yo había planeado que terminara, completamente destruido y solo. Leticia, mi abogada, me llamó con el reporte final. Esperanza, Miguel fue arrestado ayer por el FBI. Los cargos incluyen fraude fiscal federal, evasión de impuestos, fraude de beneficios gubernamentales y lavado de dinero. Va a enfrentar un mínimo de 12 años de prisión federal. Después de cumplir su sentencia en Estados Unidos, será deportado automáticamente a México. Como es reincidente en crímenes financieros, nunca más podrá aplicar para ningún tipo de visa estadounidense. La ironía era perfecta.
el hombre que me había reportado para deshacerse de mí ahora iba a ser deportado él mismo, pero con antecedentes criminales que lo marcarían de por vida. ¿Y qué pasó con Jessica? Le pregunté a Leticia. Jessica recibió una recompensa de $25,000 por parte de David Morrison por ayudar a exponer los fraudes de Miguel. Ahora trabaja como investigadora privada de tiempo completo y ya se reconcilió con su esposo. David recuperó todo el dinero robado más intereses, y su empresa está más próspera que nunca. Dice que contratar a Jessica fue la mejor inversión que jamás hizo. Mientras tanto, mis hijos estaban prosperando bajo el cuidado de mi hermana Carmen. Sofía había mejorado sus calificaciones y ya no preguntaba por su padre. Roberto había salido de las pandillas y ahora tomaba clases de mecánica automotriz. Carlos, el más pequeño, había comenzado a llamar papá al novio de Carmen, un hombre bueno que los trataba como si fueran sus propios hijos. Esperanza, me preguntó Leticia, ¿alguna vez sientes culpa por lo que le hiciste a Miguel? Mi respuesta fue inmediata y sin hesitación. Leticia, Miguel cavó su propia tumba el día que decidió traicionarme. Yo solo le di la pala más grande para que cavara más profundo. Hoy, un año después de mi deportación, estoy sentada en la terraza de mi hermosa casa en El Salvador, viendo el atardecer sobre mis 3 hectáreas de tierra. Mi negocio de panadería ahora emplea a 8 mujeres del pueblo y genera más de $2,500 mensuales. El programa de televisión sobre mi historia se transmitió en 12 países y me convirtió en una inspiración para miles de mujeres latinas. Recibo cartas todas las semanas de mujeres que me cuentan cómo mi historia les dio el valor para escapar de matrimonios abusivos y tomar control de sus propias vidas. Mis hijos vienen a visitarme cada vacación. Sofía, ahora de 13 años, me dice que está orgullosa de tener una madre tan fuerte. Roberto, de 17, quiere estudiar ingeniería y trabajar conmigo para expandir nuestro negocio familiar. Carlos, de 9, ya habla español perfectamente y dice que cuando sea grande va a proteger a todas las mujeres como yo protegí a nuestra familia. La semana pasada recibí la noticia de que mi caso de inmigración había sido revisado. Gracias a todas las pruebas de que Miguel me reportó por venganza personal, y no por razones legítimas, mi prohibición de entrada a Estados Unidos fue levantada. Puedo regresar cuando quiera, pero ¿saben qué? Ya no necesito regresar desesperadamente. He construido una vida próspera y feliz aquí en mi país natal. Si decido volver a Estados Unidos, será porque yo lo elija, no porque sea mi única opción. Miguel, por su parte, está cumpliendo su sentencia de 12 años en una prisión federal de máxima seguridad en Texas. Según las últimas noticias que recibí, otros prisioneros lo han identificado como el hombre que traicionó a la madre de sus hijos, y su vida ahí dentro no ha sido nada fácil. A todas las mujeres que me están escuchando, nunca permitan que un hombre las haga sentir menos de lo que valen, no importa su estatus migratorio, su educación, o su situación económica, siempre tienen más poder del que creen. Si están en una relación donde no se sienten valoradas, donde sienten que no tienen control sobre sus vidas, comiencen a planear en secreto, ahorren dinero, tomen clases, hagan conexiones, prepárense, y cuando llegue el momento correcto, actúen con decisión y sin piedad. ¿De dónde eres tú que me escuchaste hasta el final? Cuéntame en los comentarios si mi historia te inspiró a tomar control de tu vida. Compartamos nuestras fuerzas para que ninguna mujer se sienta sola en su lucha. Recuerden, la venganza se sirve fría, pero la justicia se sirve perfecta.